Bueno, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Este mes, es decir, ya la otra semana, el 30 de agosto, se va a estrenar la película Rosa Mística. Esta es una película dirigida por Augusto Tamayo y protagonizada por Fiorella Penano. Este largometraje básicamente lo que muestra es la vida de la santa patrona de América, es decir, de Santa Rosa de Lima. Para poder conversar, entender un poco de qué se trata este proyecto cinematográfico, nos encontramos justamente con la protagonista, con quien encarga pues este personaje tan histórico, religioso, relevante, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fiorella. Entendemos que este ha sido un proyecto gestado desde hace varios años atrás, exactamente como 40 años atrás. ¿Cómo llega a ti este personaje tan importante? Bueno, Augusto sí hace 40 años empezó a trabajar esta idea, ¿no? Dice que tenía una versión del guión, luego no le gustaba, lo cambiaba, ¿no? Yo soy parte del proyecto recién desde el verano del año pasado, en el 2017. En enero, Augusto me llamó a un casting, luego en realidad me llamó primero una entrevista, luego una prueba de vestuario, luego un primer casting, luego una lectura del guión y luego ya me dijo de qué se trataba, porque no me había dicho. me dijo, tengo varios proyectos. Me dijo, tengo varios proyectos, unos en drama, unos en comedia, y poco a poco me fui enterando de qué se trataba, ¿no? Y después, bueno, dijo que se trataba de Rosa Mística y que quería que yo haga de Rosa. Y luego, bueno, leí el guión y acepté. Y así fue como... Bueno, ¿cómo ha sido para ti la responsabilidad de tener un proyecto que, claro, es de largo aliento por parte del director, pero de otro lado es un personaje histórico, importantísimo en la historia de nuestro país? Sí, sin duda hay una responsabilidad muy grande en interpretarlo, pero al mismo tiempo yo me he sentido siempre respaldada y acompañada de la versión que ha construido Augusto del personaje. Es decir, Augusto no pretende hacer un documento histórico o un documental sobre la vida de Rosa de Lima, sino es una ficción. Entonces, bajo esa premisa, yo me enfoqué en trabajar en lo que el guión decía y la historia que el guión cuenta. Porque si no, imagínate, la responsabilidad se hacía cada vez más grande de tratar de hacer al personaje auténtico tal cual fue, tal cual está escrito en la historia, pero hay más de 400 versiones de biografías sobre la vida de Rosa. Entonces, ¿en cuál te guías? ¿Cuál, no? Entonces, creo que algo inteligente fue confiar en que Augusto tenía, como tú sabes, 40 años investigando el personaje y hacer lo que el texto decía. Ahora, estamos viendo un poco estas imágenes que, claro, están circulando, es el adelanto de lo que va a ser el estreno, finalmente el 30 de agosto. Hay un tema también de caracterización importante. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, quizás lo dices porque me ves un poco más cachetoncita. Bueno, y con ese hábito también, ¿no? Totalmente, sí, desde lo visual. Bueno, te podrás imaginar, el verano pasado nosotros teníamos casi 30 años de calor y era una época muy fuerte para nosotros en calor, ¿no? Utilizar el hábito fue difícil justamente por eso, porque el hábito tiene dos capas, luego el mandil, luego el griñón, luego la capucha y luego la capa larga hasta el suelo, ¿no? Entonces sí había este peso encima mío, que creo que también simbolizaba el peso de la responsabilidad de ser el personaje. Del papel en sí, ¿no? Sí, pero también, claro, tú me hablas de la caracterización porque Rosa era un personaje que desde muy chica ayunaba, desde muy chica se privaba del sueño, entonces, claro, no está físicamente en un estado en el que yo estaba, ¿no? O en el que yo estoy en este momento. Entonces sí, tuve que trabajar bastante físicamente el personaje, tuve que bajar bastante de peso, pero también tuve que trabajar desde un lado interior, porque Rosa tiene una mirada, o Augusto quería que el personaje tenga una mirada como ensimismada, como una conexión interna muy fuerte, ¿no? Entonces eso también había que trabajarlo. Bueno, hay una suerte también de empoderamiento cuando hablamos de Santa Rosa de Lima, ¿no? Una mujer que de alguna u otra manera va contra lo que era moralmente correcto, como casarse, tener hijos y tal. ¿Cómo aborda la película esta parte de la vida de la santa? Bueno, la película cuenta la historia de una mujer, que es una mujer sumamente valiente para la época, empoderada, sí, de avanzada, pero es un personaje que no es que fue en contra de lo que decía la sociedad, sino que ella
encontró la forma de hacer su propio camino, ¿no? En ese entonces una mujer solo podía casarse o ser monja. Ella terminó siendo una terciaria dominica, que es una persona religiosa, pero que no vive dentro del convento, y construyó su ermita donde pudo hacer sus ejercicios espirituales y sus meditaciones, ¿no? Que de alguna forma construyó un espacio para tener soledad, que era algo que una mujer no podía tener en absoluto a inicios del siglo XVII, ¿no? Entonces, esta historia en la película cuenta cómo es que esta mujer logra tener su propio espacio y construir su propio destino y hacer lo que quería para lograr su objetivo, ¿no? Es un poco el lado más humano de la santa. Sin duda. ¿Por decirlo de alguna manera? Claro, totalmente. Es la manera en que el personaje terminó siendo reconocida como santa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día, luego de 401 años de su muerte, hoy, 24 de agosto, el día verdadero de su muerte, por qué sigue siendo importante? Y es que es una mujer que fue adorada en vida, que la gente que la conoció de pronto empezó a entender, ¿no?, que era una mujer que tenía un valor sumamente grande, una fuerza interior gigantesca, que hace que hoy en día sigamos recordándola, y está presente en todos lados, porque en cualquier parte alzas la mirada y la encuentras a Rosita. Bueno, y no solamente en el Perú, ¿no?, sino en distintos países también. Sí, claro, y es alucinante, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque en ese entonces, claro, no había la tecnología que hay hoy para que la información vuele de un lado para otro. Y igual podemos encontrar en México, en Brasil, en Argentina, en Filipinas, en Europa, por todos lados está Rosa. Entonces, y de hecho parte de los milagros por los cuales fue canonizada fue milagros en Lima y en Italia, ¿no?, al otro lado del mundo totalmente. Fiorella, finalmente ya hablando un poquito de términos más técnicos, quizás el elenco, cuéntanos un poco cuánto tiempo ha sido el rodaje. Bueno, el elenco es un elenco de lujo. Yo me siento sumamente agradecida y muy bien acompañada en la película, porque está Bruno Dar, Alberto Isola, Hernán Romero, Sofía Rocha, Miguel Isa, Coco Chiarella, Carlos Tucho, Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo. Es inmenso el elenco, pero es increíble. Stefano Salvini, Valeria Ruiz, Milena Alba, son figuras de mucho peso dentro de la industria de ficción de nuestro país. Entonces ha sido un privilegio para mí compartir este personaje con ellos también y tener la oportunidad de trabajar con estas grandes figuras. Bueno, esta película que finalmente ya va a estar en todas las salas a partir del 30 de agosto, teniendo en cuenta, es importante siempre decirlo, que la primera semana es fundamental para la permanencia de una película en cartelera. Sí, es fundamental. Es muy importante que aprovechemos el feriado y que vayamos este 30 de agosto a ver Rosa Mística, aprovechando la fecha, ¿no? Es el día en donde se celebra Rosa, entonces qué mejor que ir a ver sobre su vida una película al cine. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Fiorella Benano, explicándonos un poco cómo ha sido pues este proceso de interpretar a un personaje tan importante, tan histórico y religioso en nuestro país y a nivel mundial. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Gracias a ti por invitarme.